hoy más que predicarles, quiero enseñar esta palabra con claridad para que podamos comprender realmente qué nos enseña la Biblia con respecto a estos temas de la Semana Santa. No más ayer estaba en un lugar y una persona que me conoce y sabe que soy pastor, me dijo: pastor, ¿ustedes qué hacen en la Semana Santa? La persona no es cristiana, no viene a una iglesia evangélica, es católica y tenía la curiosidad. ¿Qué hacen ustedes? ¿Celebran? ¿Hacen procesiones? Por ejemplo, me decía: ¿qué hace usted en la iglesia el Domingo de Ramos? Decía él, porque hoy, de acuerdo a la tradición, es Domingo de Ramos. ¿Qué hacen? Van todos con las palmeras, usted santigua, podemos llevar la botellita con agua para bendecirlo. Ok, y yo comencé entonces a explicarle realmente que sí vivimos la Semana Santa o la Semana Mayor, sí la vivimos, pero la vivimos de una manera como más bíblica, más concentrada en la palabra y no en las tradiciones. Oiga la diferencia, cómo le voy yo enseñando para que usted maneje también el lenguaje y no se ponga a discutir, ni andar como fanático, ni extremista, peleando con la gente allá afuera. ¿Ok? Sino, no como lo maneja la tradición. Por ejemplo, yo le decía, es más importante llevarse a Cristo en el corazón que llevarse una rama de palmera para la casa. Y él me decía, pues sí, ¿no? Ok, entonces nosotros no nos llevamos ramas de palmeras santiguadas para la casa para luego colocarlas detrás de la puerta como nos ha enseñado la tradición, sino que nos llevamos a Jesús, que es nuestro Salvador, que es el Cristo que nos protege, que nos bendice. Y con eso vamos felices. Ok, eso hacen el Domingo de Ramos, sí. Pero no llevan palmera ni nada, no. Pero nosotros levantamos las manos, son nuestras palmeras. Hicimos exactamente lo que hicimos ahora. Sacamos los pañuelos, alabamos, honramos, entendiendo que ya Jesús hizo su entrada triunfal más de 2000 años atrás y que ya Él lo hizo, pero que en un sentido espiritual Jesús también quiere entrar hoy a muchos corazones. Amén. Y si usted abre su corazón y lo recibe, Él entrará con una entrada triunfal, triunfando a su vida, a su casa, a su familia. Y mire cómo comencé yo hablándole. Y él me decía, caramba, pastor, usted tiene un estilo diferente a los otros evangélicos de explicar la Biblia. No hemos discutido. Cuando el católico siempre peleaba con los pastores, no hemos discutido. ¿Por qué? Porque yo no entré a ofenderle su religión. Yo no entré a ofenderle, a decirle, no, usted está detrás del diablo, danzándole al diablo, ¿para qué lleva usted esas palmeras? No, le comencé a enseñar realmente lo que la Biblia enseña con entendimiento, con sabiduría, con educación, con guianza del Espíritu. Y dijo, lo he entendido, es verdad. Entonces, esta palabra la vamos a explicar. Muchos de nosotros teníamos algunos la concepción, como yo en algunos momentos, llevarme la palmera para la casa. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos fueron a la iglesia católica y el sacerdote le echó agüita, santiguó la palmera, o usted le hacía así a las imágenes, se la llevaba para la casa y en la parte de atrás de la puerta, de la calle, o de la calle, ¿cierto? De la entrada principal y de la entrada allá del patio, para que no entraran las brujas, para que no entraran los maleficios, el diablo, qué sé yo, lo malvado. Entonces nosotros colocábamos las palmeras así como en formita de cruz, entendiendo nosotros en nuestra ignorancia, en nuestra tradición, que eso iba a proteger nuestra casa, nuestra familia. Equivocados estábamos. La tradición en esa área tiene a la gente enceguecida.
Y la gente cree rotundamente que eso, la sábila, no solamente eso, sino que colocan una sábila, algunos se van más allá y colocan una herradura. Eso lo veía yo en mi casa materna, en mi abuela, y uno pensaba que estaba protegido. Va uno leyendo la Biblia y se da cuenta que todo eso es tradición y va mucho más allá, fetichismo, brujería, y que si yo no leo la Biblia y me paseo por mi casa y atranco bien la puerta, por ejemplo, cuando yo salgo y no estoy aquí, yo le digo a la pastora, póngale la tranca a la puerta. Ojo, pastora, que no se le olvide, porque ella es despistada. Ya cuando yo estoy aquí, ella se acuesta y no tiene que ver con puerta allá ni con puerta acá, nada. Ella dirá, para eso está el macho en la casa. Entonces yo voy, organizo, atranco bien, pongo. Y además, a veces cuando el Señor me despierta por ahí en las mañanas, a la 1, en la madrugada, salía aquí al patio, daba una vuelta, miraba para allá, para acá, y oraba y pasaba, y uno tiene que declarar la palabra de Dios. Amén. Pude entender que no era la mata de sábila, que no era la cruz que pone uno allá para espantar a Drácula, que no era nada de eso, sino una acción de fe, con entendimiento y tener coherencia. Porque si usted es evangélico y deja la puerta abierta, ¿qué le pasa a medianoche? Le mete los lateros y usted va a decir que ay, el diablo me está atacando. No, que usted no tuvo el entendimiento para ir y cerrar bien las cosas. Pasto, y cuando también se escucha el ruido, usted se levanta, ¿no? Y que no, ahí no mucho. Yo digo, cierren bien la puerta. Ay, la pastora es la primera, a mí me manda, salí tú. Yo le dije, ¿por qué no salí tú? Para que te den el trancazo a ti primero, a mí que me vaya a mandar. Vamos a trancarnos bien, es que... pero uno ora. Mire cómo es la palabra del Señor. Y eso es lo que esta palabra nos enseña. Realmente, la profecía en Ezequiel o Zacarías, para ser más exacto, decía que un hombre iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino, en un asno. Y que eso tiene también un trasfondo espiritual. Se dijo unos 3,000 o 2,000 años atrás, antes de Cristo, y cuando llegó el verdadero cumplimiento, la gente no entendió. Los doctores de la ley, la gente estudiosa del rollo de la Biblia, no comprendieron realmente lo que ocurrió. Entonces vamos a leerlo y luego entramos a desglosar esta palabra. Vamos a leerlo aquí. Jennifer Méndez, venga acá para que me ayude. Usted que tiene su vista buena, tiene lentes Transition. Vamos a leer la entrada triunfal. Mateo capítulo 21. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este?
Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Pastora, tiene pinta de pastora. Ella no quiere ser, pero el Señor la está jalando. Sí. Pero pastor, que no vaya a ser. Señores, miren esta escritura tan hermosa. Lástima que el pueblo de Israel no la entendió y todavía hay mucha gente que espera este momento. Todavía hay muchos judíos. Están los judíos mesiánicos, aquellos que creyeron que Jesús vino, y están los judíos ortodoxos, que son aquellos que esperan todavía el cumplimiento de estas escrituras. Que ellos dijeron que aquel que vino en ese tiempo era un impostor revolucionario, un impostor revolucionario, queriendo usurpar el nombre del Mesías, y a ese hombre de la historia lo tienen como ese revolucionario, impostor, mucho pueblo judío. De hecho, a ellos no se les puede mencionar el nombre Jesús. Un judío ortodoxo que mencione el nombre de Jesús en la casa de ellos, lo expulsan, lo sacan de su casa, porque no es permitido, porque ellos alaban exclusivamente al Dios Yahvé, como ellos lo entienden. Ellos son celosos en esa área y no han entendido que ya Jesús vino y se manifestó. Hay que orar por nuestro pueblo de Israel, por esa gran nación que, entre otras cosas, es un mandamiento que Dios nos da en los salmos, de orar por esa nación, para que Dios les abra el entendimiento. Cuando Jesús viene de esa manera, Jason, el pueblo se confunde. ¿Por qué se confunde el pueblo? Porque ellos esperaban, Yuri, esperaban a un Salvador, y eso era verdad, y lo tenían entre su mente, su corazón. Esperaban un Salvador que fuera a redimir, a rescatar, a liberar la nación de Israel de la esclavitud en la cual se encontraba en ese tiempo con el Imperio Romano. El Imperio Romano era uno de los imperios más poderosos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Y ellos estaban bajo el yugo romano y esperaban la liberación. Ellos decían: ¿cuándo nos va a liberar el Señor de esta esclavitud de Roma, del Imperio Romano? Entonces, como ellos veían los soldados romanos, los veían con lanzas, con espadas, en caballos, ellos decían: el Salvador que venga, como en los tiempos de David, cuando David se enfrentaba a los otros reinos, él en su caballo real, con espadas, con todo su ejército montado en caballo, entraban y liberaban los otros reinos y posesionaban. Ellos tenían esa mentalidad. Cuando ellos ven a un Salvador viniendo en un burro, señores, que para el judío el burro era un animal inmundo, entre otras cosas, no se podían juntar en yugo un burro, un asno con un caballo. No se podía, porque eso era un yugo desigual. Y el caballo en la Biblia es símbolo de fuerza. El caballo en la Biblia es símbolo de orgullo, de fuerza, de guerra, de autoridad. Pero un burro en la Biblia es símbolo de humildad, de lo menor, de lo que está por allá en el pesebre, de pobreza, puede ser también. Y cuando ven a supuestamente el Salvador, al que los iba a liberar del ejército romano, montado en un burro, mucho pueblo dijo: no puede ser. Él no es el libertador. Porque esperaban un hombre montado en un caballo. Esperaban un hombre con una capa real.
Esperaban un hombre con una espada y un ejército atrás, montado en caballo, no con una cantidad de campesinos, que la mayoría que seguía al Señor, al Maestro, eran alfareros, campesinos, pastores de ovejas. Esa era el gran ejército de Cristo que venía atrás victoriándole. Imagínense ustedes con el gran ejército de Roma. Cuando ellos ven eso, ellos no entienden, se confunden. Dice, ¿qué clase de Salvador es este? Ellos no entendieron que Jesús no vino a salvar con espada ni con caballo. Y que Él no venía a liberar a la nación de Israel precisamente de una esclavitud física. Él venía a este mundo y a liberar a la nación de Israel de una esclavitud mayor, que era la esclavitud que había generado el pecado, la maldad, el desorden. El haberse alejado de la ley divina los mantenía a ellos bajo una esclavitud de ceguera espiritual. Y eso era realmente lo que Jesús venía a hacer. Amén. Ellos entendían otra cosa. Y todavía lo siguen entendiendo algunos. El pueblo comenzaba a victoriar a Jesús. Hosanna es una expresión de alabanza. El victorioso, nuestro Rey Salvador. Hosanna al Hijo de David. ¿Por qué usan esa expresión? Usan la expresión al Hijo de David porque él, el Salvador, de acuerdo a la línea generacional, tendría que nacer de la tribu de Judá, de donde vendría el rey David. No podría nacer de otra tribu. Recuerden que eran 12 tribus. Pero de la tribu de Judá, que era la tribu donde salían los reyes, era donde tenía que salir Jesús, la línea genealógica, y de donde venía David. Ellos esperaban un rey como David, un trono como el rey de David, invencible, fuerte. Y por eso ellos dicen, Jesús, Hosanna al Hijo de David, el Salvador. Estas expresiones, obviamente el pueblo las conocía y decían, blasfemo, ¿cómo es posible que comparen a este hombre carpintero? Nosotros sabemos de dónde él viene. Viene de una vereda, de un pueblecito de Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno de allí? No. ¿Cómo comparan al Rey de Reyes, al que vendrá a liberarnos, con ese hombre? Y mucho más montado en un asno. ¿Por qué? Porque Jesús venía manifestando la humildad. Eso hace parte del reino de los cielos. Amén. La humildad, la mansedumbre. Señores, por eso es que el Señor en la palabra dice que Él mira de lejos a los altivos, a los orgullosos. Dios no comparte con corazones altivos. Cuando usted mira a la gente por encima del hombro, cuando usted llega a la iglesia y lo que se fija es quién vino con ropa de marca, quién vino con zapatos de marca. Uy, pastor, ahí no me siento porque ahí está sentado fulano de tal y es del estrato menos. En la iglesia, en las cosas de Dios, Dios no usa estratos sociales. Para Dios todos somos iguales, señores. Pastor, como dicen en San Diego, la calle de la igualdad. Exacto, la calle de la igualdad. Por ahí entra todo el mundo. ¿Cuál? La que lleva al cementerio. Esa, allá en San Diego le dicen así, la calle de la igualdad, porque por ahí han visto entrar a los ricos y entrar a los pobres, entrar a los ilustrados y entrar a los analfabetas. Todos van para el mismo hueco. Por eso se le llama así la calle de la igualdad. Y lo mismo en el Señor no hay estrato social. No. Entra el rico, el pobre, el analfabeta, el que sabe, el que no sabe. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de Dios. Amén. Todos necesitamos de Él. Y Dios mira a los altivos, a los arrogantes, a los prepotentes de este mundo, a los que se creen la mamá de Tarzán, la última Coca-Cola del desierto, el tapón del océano. Dios los mira de lejos.
¿Cuál es el tapón del océano? Búsquelo. Imagínense el tapón, lo que tapa un océano. La última Coca-Cola del desierto, la mamá de Tarzán, que nunca tuvo la chita. Los que se creen que están en los encumbrados lugares, encumbrados puestos. Creen que Dios está ahí, Dios no está ahí. Ahora, nosotros necesitamos replantear también lo que es humildad. Porque la iglesia evangélica, y no solamente la iglesia evangélica, sino mucha gente ha malinterpretado lo que es humildad con pobreza. Pobreza es una cosa y humildad es otra cosa. La pobreza es falta de pronto de recurso. La humildad es de corazón. Amén. La humildad no es falta de dinero, no. La humildad no es vivir en casa de barro. Eso no es humildad. Eso es que usted no tiene para hacerse una de material. La humildad, señores, no tiene nada que ver con cuestiones de recursos. No, la humildad es de corazón, porque Cristo lo enseñó. Amén. Él era el Rey de Reyes, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, Él le lava los pies a sus siervos. Eso se llama humildad. El que todo lo puede, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El que pudiendo nacer en cuna de oro, nació en un pesebre. El que pudiendo venir no en un caballo, sino cabalgando sobre las nubes, como dice la Biblia, vino montado en un burro. La gente no entendió eso. Y todavía no lo entienden los filósofos, la gente estudiosa de la época. No ha podido entender cómo Jesús realmente vino a transmitir el mensaje. La iglesia de hoy está confundida. Tanto la iglesia evangélica como la iglesia católica, como todas las iglesias, muchas están confundidas. ¿Por qué, señores? Porque no es la tradición, no es la religión, sino realmente cómo nosotros vivimos. No se trata de iglesias, no se trata de templos elegantes, no se trata de caminar por alfombras rojas, no se trata de tener aire integral metido en las iglesias, no. Se trata de realmente que usted y yo vivamos una relación con nuestro Señor Jesucristo y que haya un cambio de vida. Y si no hay cambio de vida, por mucha alfombra que tenga nuestra iglesia, por mucha silla abullonada que tenga nuestra iglesia, aire integral y aparato sofisticado, Dios no está ahí. Hace rato salió de ese lugar. Así es. Ya, así de sencillo. Eso es el evangelio. Esto no se trata de eso, señores. Ahora, Dios está en contra de esas cosas, ¿no? De aquí, con el favor de Dios, salimos y vamos a acondicionar un auditorio con aire. Amén. Porque ustedes se chuparon calor. Ahora viene aire. Y vamos a proyectarlo con aire. Gloria a Dios. Amén. Lo que hay es que pagar el recibo. Vio. Quería aire. Bueno, vamos para aire. Vamos a acondicionarlo. Ahí sí se chuparon. Vamos a acondicionar el auditorio con aire. Pero no se trata de esas cosas, señores, sino que realmente Cristo cambie y transforme. No se trata de religión. Ustedes no saben que cuando yo vivía en San Diego, pertenecer, bueno, Hanner, que es de San Diego, netamente, aquí hay otras personas que pertenecer a la hermandad de Jesús de Nazaret, y tú perteneciste, colocarse el capirote negro, Hanner, te lo llegaste a colocar, el cinturón con los 7 nudos, y rezar la oración del Jueves Santo, que cuando usted reza la oración del Jueves Santo, dice la tradición, que usted saca una alma de pena del infierno, la saca. Imagínense la autoridad que usted tiene. Era estar sentado en la hermandad de Jesús, era la élite. Ahí no entraba cualquier pelagato. ¿Por qué? Porque había que pagar, había que comprarse su túnica, había que estar, y era elegante. Pertenecer ahí era elegante. Cuando entendí la palabra de Dios, yo dije, Dios mío, la secta diabólica
en la cual uno, ¿por qué? Porque uno anda ciego. Uno anda ciego. Los donantes decían, el sacerdote decía, yo recuerdo porque estaba en las primeras sillas, bueno, ¿quiénes de las que están aquí, de las hermanas de María, se va a encargar de embellecer hoy a la Virgen y de colocarle el manto traído de Roma que vale 5, 8 o 10 millones de pesos? ¿Quién lo va a donar? Señores, eso las manos se peleaban. Yo. ¿Por qué? Porque era un estatus, era un orgullo. Y que te mencionaran por el megáfono de la Iglesia Católica, donde todo el pueblo, la señora fulana de tal, de la familia fulana de tal, fue la que donó toda la pintura de la Iglesia Católica, y fue la que compró el manto de María, que cuesta no sé cuántos, fue traído de Roma, bendecido por el Papa. Y todo el mundo decía, wow, ahí están los ñeñes. Así decían. Ahí están los ñeñes, yo no estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo, ahí están los ñeñes, decía uno. Ahí decía, porque era un orgullo, una cosa. Cuando uno entendió eso, dijo, Dios, vea, Dios mío. Y uno cuando está en la iglesia evangélica, que tiene la verdad y sabe que está adorando un Dios real que no está en la tradición, entonces cuando uno pide una colaboracioncita de 1,000 pesos, nadie da nada. Pero cuando usted lo exhiben por un megáfono, entonces sí. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Porque le encanta el orgullo, que lo nombren, que lo exalten, que le digan que él donó, que él hizo, que él esto. Entonces, cuando uno sale de esa tradición, que es lo que hay que salir, señores, de esa situación, entonces usted y yo comenzamos a vivir realmente el evangelio de Cristo. Con humildad de corazón. Eso es lo que significa entrar en ese burro. La humildad, la sencillez. Pueblo mío. Dice la otra escritura, mire que esta palabra está en Mateos, pero también se encuentra en Marcos, también se encuentra en Lucas y también se encuentra en Juan, la entrada triunfal. Y dice algo que no dice Mateo, dice uno de los evangelios, que Jesús, cuando iba entrando a Jerusalén, que iba en el burrito, él se para y llora, se conmueve. En la Biblia hay 2 veces que Jesús lloró. Una, frente a la tumba de Lázaro, para identificarse con el dolor ajeno de los demás e identificar su humanidad. No su impotencia, que no iba a poder, porque él sabe que tenía el poder de resucitar, pero quería identificarse con el que llora. Y aquí, en esta ocasión, frente a la entrada de Jerusalén, dice la Biblia que se compungió, se le saltaron sus lágrimas y dijo así: oh Jerusalén, 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 si a lo menos entendieras este día. Wow, cuando usted profundiza eso, si a lo menos entendieras este día, y quién es el que viene cabalgando en este asno, te alegrarías. Pero Jerusalén, Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hablando Jesús de la profecía más adelante que se cumpliría, donde el templo sería derribado por el emperador Tito y Nerón más adelante. Esa expresión, Jairo, gracias por recordarme. Como la gallina junta sus polluelos, así he querido juntarte, pueblo mío. Y Jesús agacha su cabeza y sigue en su burrito entrando. ¿Por qué? Porque los mismos, Pipe, los mismos que victoriaban al Señor, los mismos que le tiraban los mantos, los mismos que levantaban sus manos y decían Hosana, horas más adelante eran los mismos que le iban a decir: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo y mátenlo. Mire la historia, señores. Esto no puede quedarse únicamente en una tradición de un domingo de Ramos. Esto no puede quedarse únicamente en que usted vaya a la iglesia y lleve un ramo viroleándolo en la cabeza. No. Y la tradición, la religión se ha quedado en eso.
Si a lo menos entendieras a quien tú adoras. Use la expresión y aplíquela para muchas cosas. Si a lo menos entendieras cuando tú haces un aporte para el reino de los cielos, si lo entendieras. Es verdad que muchos pastores se roban la plata. Eso no lo podemos negar. ¿Verdad? Dios pedirá cuenta de esa gente. Pero también es verdad que cuando tú lo haces de corazón y te desprendes y honras para que el reino de Dios se extienda, tú no entiendes eso. Somos aportantes del reino de los cielos. Dios, pudiendo utilizar los ángeles, no tenía necesidad de usarnos a nosotros, gente de carne y hueso imperfecta, para llevar este evangelio hermoso. Él no tendría necesidad, sino que Él dijo: no, yo voy a usar a gente imperfecta para que colaboren en el reino, para que sean ellos los predicadores, para que sean ellos los que anuncien el evangelio. Señores, este es un gran privilegio. Amén. Lo que pasa es que esto, por la degradación de la religión, los malos testimonios, ha perdido el sentido de la grandeza. ¿Sabes lo que es predicar el evangelio? Señor, esto es más grande que un catedrático. Esto es más grande que la Universidad de Harvard. Esto es más grande que el presidente de los Estados Unidos. Esto es más grande. Mire, cuando recuerdo a Billy Graham, uno de los grandes predicadores de la época. A Billy Graham le ofrecieron la presidencia de los Estados Unidos. Y él dijo así: nunca me rebajaría a ser yo presidente de los Estados Unidos y a dejar tirado el llamado que Dios me dio. Prefiero ser predicador del evangelio que ser el presidente de los Estados Unidos. Amén. Wow, ese hombre entendió eso, Janir. ¿Sabe lo que es esto? No es cualquier cosa. Nosotros no hemos entendido. Esa es la expresión que Jesús le dijo: a lo menos si entendieras, pueblo, lo que está ocurriendo hoy. Domingo de Ramos, ¿quién viene entrando? ¿Quién viene entrando a la ciudad? Aquellos que hoy me dicen hosana, me victorean. Jesús lo sabía y por eso Él llora, se compunge de corazón. Él los ve como tiran los trapos, le hacen la alfombra roja. Él los ve como lo adoran y le exaltan. Pero Él sabía horas después. Los mismos que iban a decir: mátenlo, 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 mátenlo. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Sí, así somos nosotros. Los que hoy alabamos a Dios y levantamos las manos y aplaudimos, horas después lo estamos negando allá afuera. Horas después lo estamos traicionando, lo estamos vendiendo. Eso somos. La radiografía del pueblo de Israel es la iglesia contemporánea de hoy. Vemos milagros que ocurren a nuestro caminar. A esa gente no le importó los milagros que vieron. Jesús resucitar a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, multiplicar los panes, los peces, caminar por arriba del agua, hacer tantos milagros, tantas cosas. Ellos no les interesó, no les importó. Se dejaron influenciar por Roma y mataron a aquel que ellos mismos vieron hacer todos esos milagros. No lo entendieron. Algunos pocos, dice la Biblia, se quedaron al pie de la cruz. Ni siquiera Pedro, Jason, que Pedro era uno de los más enérgicos, de los discípulos más cercanos. Ni siquiera Pedro lo niega. El único que se quedó al pie de la cruz fue Juan, el discípulo amado. El único que quedó ahí al pie de la cruz. Todos se fueron, todos huyeron, despavoridos, con miedo, con terror, porque no habían entendido. Algunos dudaban, como un Tomás. ¿Usted qué cree? Que en medio de nosotros no hay Tomás. Sí, hay Tomás. En medio de nosotros también hay Judas. En medio de nosotros hay Pedros. En medio de nosotros hay Juan. En medio de nosotros hay la prefiguración de los 12 hombres. Porque así tiene que suceder. Porque el que hoy te abraza, mañana te da un cuchillazo por la espalda. El que hoy te alaba, mañana habla de ti.
Yo he sido testigo de gente que me ha abrazado y me ha dicho: pastor, con usted muero en el templo. Se puede ir fulano, sutano, merengano y perenganito, y a la hora de cualquier remesón es el primero que se va. Yo digo: ve, el que se iba a quedar conmigo. Pero la escritura tiene que cumplirse. Y si eso hicieron con Jesús, con nosotros mucho más. La Biblia dice: si eso hicieron con el árbol verde, que no harán con el seco. ¿Quién es el árbol seco? Usted y yo. Se hicieron todo. Usted no ha sufrido nada, yo no he sufrido nada. No hemos pasado nada. Usted que se golpea el pecho y dice: nadie sufre como yo. Yo sí sufro, pastor. Yo sí merezco. No, nadie, señores, ha sufrido como Cristo. Y Él lo entregó todo por cada uno de nosotros. Eso es la reflexión de esta semana. Y no solo de esta semana. Tiene que haber perdón. No se justifica que usted venga todos los días a las celebraciones de Semana Santa y usted no tenga comunión con su hermano que tiene al lado. Yo he tenido experiencia que a mí me han dicho: pastor, no me meta en el ministerio X, porque ahí hay una hermana que yo no gusto mucho. Yo le digo: si no gustas de ella aquí en la tierra, tampoco vas a entrar al reino de los cielos, porque ella va para el reino de los cielos. ¿Me está entendiendo? Entonces no se trata de religión. No se trata, ¿por qué? Porque nos podemos convertir en católicos de tradición sin ídolos colgados aquí. No podemos tener ídolos colgados aquí, pero los tenemos aquí, que es peor, señores. Codea a la persona que tienes al lado y dile: como arrancó la Semana Santa, esa es la que alinea. Porque así es. Hoy no se habla ya de Semana Santa, sino de parranda santa. Y hay que decirlo: los grandes devotos de las religiones, dentro de las túnicas, llevan las botellas de aguardiente y las cosas. Y mientras ellos van en sus grandes procesiones, van tirándose el traguito. Entonces, ¿qué hay en este mundo? Esto está loco. No se trata de religión, no se trata de seguir X o seguir Y iglesia. No, es que tanto yo vivo, que tanto yo vivo esta palabra, que tanto esta palabra está en mi corazón. Pastor, yo soy cristiano, pero usted vive como perros y gatos con su mujer. Aprovechemos esta semanita por lo menos de ponernos a paz, de que haya perdón, de que haya reconciliación. Esto es. Aprovechemos este tiempo y decir: Jesús, yo quiero realmente que tú hagas esa entrada triunfal en mi casa. Jesús quiere entrar en los hogares de nosotros, pero como Él entra de la manera como Él quiere, no de la manera como usted desea. La religión está tan confundida que vivimos peleándonos las iglesias, los pastores, uno a los otros. Y que cuando uno llega a las casas, uno encuentra letreros que dice: yo soy de la iglesia tal, de la religión tal, no toques. ¿Usted se ha encontrado letreros así? Aquí somos católicos, o aquí somos evangélicos, o aquí somos tal, no toques. Yo digo: ve, y este pleito que hay entre la religión, entre los evangélicos, entre todo el mundo. Aquí no se escapa nadie, señores. Porque no podemos decir que somos la ultra santidad. No, el que no cojea de un lado, cojea del otro. Lo que Dios nos está llamando realmente es a centrarnos en la palabra y que podamos entender que no es la religión, que no es irnos para la casa como una rama de olivo. Usted las va a ver por ahí por la calle, en todas partes. Y va a ver la Biblia en la casa de los evangélicos, la Biblia puesta en el Salmo 91 en el rincón. Saque la Biblia de allí, que la Biblia ahí no sirve. La Biblia no sirve puesta en el rincón de tu casa, puesta en el atril lindo que tú tienes. Así hayas traído la Biblia de Roma, de donde usted quiera. No sirve así. Usted tiene que leerla. Yo tengo que leerla. Tengo que ponerla en práctica. Tengo que vivirla. Así funciona la palabra. No como un adorno. Y nosotros muchas veces la tenemos como un adorno. Y si podés abrir,
Sí, no, elegante, muy lindo. Y tenemos la Biblia de adorno, como un adorno más de las casas. Ahora, si usted la tiene ahí, pero todas las mañanas, lo primero que usted va es a la trila y la lee, cambia la cosa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Mañana me toca el otro salmo. Ya eso es diferente. Pero cuando usted hace así, lo que sale es polvo, tela de araña, y la araña por todas las hojas. Usted no lee la palabra. Entonces, no se trata, señores, de religión. Vamos a vivir realmente un tiempo de santidad, de coinonía, de entrega, de rendición. Nos quedamos en la periferia. Nos gusta más ir a la plaza y comernos los dulces que comernos esta palabra que dice la Biblia ella misma, que es como miel. Que cuando el profeta se la comía era como miel, pero cuando le caía al estómago era como hiel. ¿Por qué? Porque tenía que ponerla en práctica. Entonces la Semana Santa no se trata de comer dulce, y hay que comer dulce. Me gusta el de ñame. La sabe. Me gusta el de ñame. Publicidad política. No pagada. No el de pagada. papayita. Esto, mire, tantas cosas. Irme para la playa, descansar, tantas cosas que hay. Pero realmente, si usted no tiene un encuentro con ese Cristo, y señores, quiero terminar con esto. Voy a terminar con esto. Porque la Biblia, cuando Jesús entró, oiga, cuando Jesús entró a Jerusalén, cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿sabe a dónde se dirigió? ¿Saben a dónde se dirigió? Vayan pasándose la Biblia. El segundo tópico que sigue de la entrada triunfal. Solo miren el tópico. ¿Cómo dice? Pásenselo. ¿Cómo dicen? Quíteme la niña que voy a hacer algo. Cuando él entró a la ciudad y lo victoriaban, estaba la ciudad llena. Se dirigió al templo, a la casa de su padre. Y cuando él se dirige al templo, a la casa de su padre, pensando que ahí estaba la gente, los sacerdotes que adoraban, que exaltaban, llegó y encontró el templo como una plaza de mercado, y encontró a los sacerdotes, y encontró a los cambistas, y encontró a todo el mundo, y estaban los grandes sacerdotes, y estaba la gente así, y él hizo así, monedas y todo lo tiró. Porque tenía la casa del Señor vuelta a un mercado. Señores, si Jesús entrara hoy a nuestras iglesias, incluyendo esta, también haría lo mismo. Porque hoy las iglesias, señores, todo el mundo habla de plata, y todo el mundo se quiere enriquecer, y todo el mundo quiere hacer y deshacer, y menos buscar a Dios. Eso fue la entrada triunfal a la ciudad, y luego se dirigía al templo, pensando que había una verdadera adoración, pensando que ahí iba a encontrar los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos arrodillando, Hosana, Hosana. No, todo el mundo estaba vendiendo, vendían las palomas porque las palomitas eran para hacer los sacrificios, vendían las ovejas porque las ovejas eran para hacer el sacrificio, y ahí les interesaba era. ¿Eso se parece a lo de hoy? Sí, sí se parece. Sí se parece. Figurado de una manera distinta. Ya no vendemos ovejas, ya no vendemos palomitas, pero destruimos la fe de muchos. Y Dios nos está viendo. Señores, Jesús hoy, un día como hoy, si Él entrara a todas las iglesias del mundo,
nadie se escapara de los fuetazos, incluyendo de los pastores hasta el último, que no nos podemos sacar, porque de eso se trata. ¿Cómo reflexiono yo mi semana? Señor, estoy buscándote realmente. ¿Qué tengo aquí? Un parapeto. ¿Qué es lo que tengo, Señor? Realmente te estoy buscando de corazón, de entrega, de rendición. Hay santidad, hay entrega realmente en mi vida. Con un azote de cuerda. Y dijo: mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El celo, dijo, el celo de mi casa me consume. El Hijo de Dios entró de esa manera. Humilló a los sacerdotes de esa época, los que se creían los santos, los puros, los que supuestamente guardaban la ley, los mandamientos. Sin embargo, encontró la iglesia vacía. Y cuando usted sigue leyendo, al día siguiente, lunes, o sea, mañana, maldice la higuera. Llega donde la higuera, esperando encontrar fruto, que la higuera representaba la nación de Israel. Esperando tener fruto, y no tuvo fruto. Entonces maldijo la higuera. Y más adelante sigue y tiene encuentro al siguiente día con los sacerdotes, con los escribas y con los fariseos. Y les dice: serpientes, nidos de víbora, sepulcros blanqueados, por fuera se muestran limpios y por dentro están llenos de huesos de muertos. Y más adelante sigue caminando en la Semana Santa. Y llega el jueves y le dice a sus 12 discípulos: vamos a preparar la cena. Preparan la cena. Y mira a Judas y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Todos se van a escandalizar, todos me van a negar. Y Pedro dice: yo nunca, nunca, maestro, nunca. Y Jesús le dice: Pedro, cálmate. Antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Yo jamás, jamás, maestro, mi vida daría por ti. Pedro, cálmate, me vas a negar. Luego, horas después, va al huerto Getsemaní. Y en el huerto Getsemaní, él le dice: muchachos, quédense conmigo, estoy triste. La primera vez en la Biblia que yo veo a Jesús triste. Quédense conmigo. Quiero que me acompañen. Este es el momento más difícil de mi vida. Me siento triste hasta la muerte. Acompáñenme a orar. Sus 12 hombres, los que estuvieron con él 3 años y medio de ministerio, viéndolo, no pudieron ni siquiera acompañar a Jesús 1 hora de oración. Lo dejaron solo. Los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Jesús va y ora. Y a la tercera oración, dice Lucas, porque Lucas es el que registra esto, porque él era médico, le interesaba eso médico. ¿Cómo una persona puede sudar gotas de sangre? Está demostrado hoy por la ciencia que el dolor intenso de una persona agonizante por dentro puede darse el caso de que los vasos se rompan y su sudor era como grandes gotas de sangre. Y cuando él regresa donde sus discípulos y le dice: no han podido velar conmigo 1 hora, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vengan, se acerca el que me entrega. Y viene uno caminando de allá. Al que lo había vendido por 30 monedas de plata, que equivalía al salario de un trabajador en aquel tiempo, o la compra de un esclavo, para ser más exacto. Valía 30 monedas de plata comprar un esclavo.
¿Y la señal cuál era, Yajaira? Al que yo besare. No podía ser otra señal. No podía ser otra señal. Al que yo besare, ese es, prendedle. Y cuando viene entrando aquel hombre y abraza a nuestro maestro y le da un beso en la mejilla como se acostumbraba, y el maestro lo mira a los ojos y le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas se conmovió, salió corriendo. Él no pensaban que iban a matar a su maestro de la manera como lo iban a hacer. Pero hay una gran diferencia entre Judas y Pedro. Judas, era tanto el remordimiento que había en él que lo llevó a quitarse la vida. En Pedro, aunque Pedro lo negó, hubo arrepentimiento. Porque hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento y arrepentimiento, en el instante se manifiestan los mismos sentimientos, pero al final es donde se ve realmente quién tuvo un arrepentimiento verdadero. Pedro negó a Jesús y lloró amargamente, pero se arrepintió. Señores, ¿cuántas veces hemos entregado al maestro? Miles, yo miles, con mis acciones, malas, impulsos, cosas. Pero como he entendido la diferencia, yo digo: Señor, dame una nueva oportunidad. Yo creo que esta temporada es temporada de nueva oportunidad. Amén. Si alguien negó al maestro, hay nuevas oportunidades. Si alguien traicionó al maestro, hay nuevas oportunidades. Señores, estamos abiertos. Se abre nuestra Semana Santa con nuevas oportunidades para tu casa, para tu esposo, para tu marido, para tus hijos. Si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿quién es usted para no perdonar a sus semejantes? Cierre sus ojos. Adoramos, pastora. Cierre sus ojitos allí. Cierre sus ojos. Padre, te adoramos. Te adoramos a ti, Señor. Cierre sus ojitos. No era David, no era su arpa. Solo escuche. Interiorice la palabra. No era Moisés, reflexione en la no era palabra. su vara. Y diga: Jesús, No era Pedro, entra.